The kingdom of God El reino de Dios cannot be detained. no puede ser detenido. The kingdom of El God reino de Dios cannot be stopped. no puede ser parado. What Jesus started, Lo que Jesús what empezó, Jesus lo established, que Jesús the estableció, dominion of God el dominio de Dios on the earth en la through tierra the person of a Jesus. través de Jesús. No man, Ningún hombre, no devil, ningún diablo, no sin, ningún pecado, no trials, ningún prueba, no problems ningún problema can detain puede contener and stop o parar the dominion of God over the earth el dominio de Dios sobre la tierra through Jesus a Christ. través de Jesús. Jesus Jesús is king, es rey and his kingdom y su reino at the moment is not of the earth, ahora mismo no es terrenal, but one day pero un día he's coming again. Él va a regresar, And when he y returns, cuando Él regrese, the Bible tells la us Biblia nos dice we are in a series estamos en una serie where we're studying the doctrine of the Trinity. donde estamos estudiando la doctrina de la Trinidad And we learned y aprendimos in media, are you back there? Doctrine of the Trinity. All right, there we go. And we learned that the Bible teaches y aprendimos que la Biblia enseña that there is only one God, que es solamente un Dios, but this one God pero este Dios exists eternally as three persons: existe eternamente como tres personas: Father, Son, and Holy Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo. It is important Es importante to have a proper understanding tener un entendimiento apropiado of this topic de este tema, because number one, porque número uno, it will affect your inclusion in the church. va a afectar tu inclusión en la iglesia. Number two, Número dos, it will affect your interpretation of va a Scripture. afectar tu interpretación de las escrituras. And number Y three, número tres, the way you understand the Trinity la manera en que tú entiendes la Trinidad will affect your relationship with God. va a afectar tu relación con Dios. So we are now looking and studying Así que ahora estamos mirando y estudiando the second person of the Trinity. la segunda persona de la Trinidad. We're studying God the Son. Estamos estudiando a Dios el Hijo. And so far, Y hasta ahora we have learned four fundamental truths hemos aprendido 4 verdades fundamentales about Jesus. acerca de Jesús. We've learned that he is eternal and creator. Aprendimos que Él es eterno y creador. We have learned that he is a distinct person to God the Father. Aprendimos que Él es una persona distinta a Dios el Padre. We have learned that he is fully God. Aprendimos que Él es completamente Dios And we have learned that he is fully man. y que Él es completamente hombre. Any distortion Cualquier or distorsión deviation o desviación from these truths de estas verdades lead to heresy llevan a herejía or false teachings about Jesus. o falsas doctrinas acerca de Jesús. But we learned last week Pero aprendimos la semana pasada about the 6 basic heresies acerca de las 6 herejías básicas regarding Christ acerca de Cristo that have been refuted que han sido refutadas in the first 400 years of the church. en los primeros 400 años de la iglesia. So today, Así que hoy what we're going to learn lo que vamos a aprender is about the reasons that Jesus came to this earth. es acerca de las razones por las cuales Jesús vino a la The tierra. reason he became a man. La razón por la cual Él se hizo hombre. And so the title of today's message Así que el título del mensaje de hoy is Why Did Jesus Come to Earth? es ¿por qué vino Jesús a la tierra? Why did Jesus come to earth? ¿Por qué vino Jesús a la I'm going to tierra? ask that we all be on our feet Le voy a pedir que estemos de pie so that we might read the word of God. para leer la palabra de Dios. And we're going to turn to the book of Luke. Y vamos a ir al libro de Lucas. Book of Luke, Lucas chapter 4. capítulo 4. And we're just going to read 2 verses to start this message. Y vamos a leer 2 versículos para iniciar este mensaje. Book of Luke, chapter 4. El libro de Lucas capítulo 4. And we're going to begin reading in verse 18 and 19. Y vamos a iniciar con los versículos 18 y 19. And before we read, Y antes de leer, I want to remind everyone quiero recordarle a todos to take notes, que tomen notas, especially for your small group. especialmente para sus grupos pequeños. Remember the 3 main questions. Recuérdense las 3 preguntas principales. What are the main points of the sermon? ¿Cuáles son los puntos principales del sermón? What parts of this sermon stand out to me? ¿Qué partes de este sermón se destacan What para is, mí? what is the Holy Spirit saying to me through this sermon? ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a mí a través de este sermón? I keep hearing good things about the dialogues in our small Yo groups, sigo escuchando cosas buenas acerca de los diálogos en los grupos and pequeños it's only going to keep getting better. y solamente se va a poner mejor. All right, beginning in verse 18. Empezando en el 18.
We read the word in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. The Spirit of the Lord is upon me, because he anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, To proclaim the favorable year of the Lord. a predicar el año agradable del Señor. Let's pray. Vamos a orar. Father, Padre, I pray for mercy yo oro por misericordia. as we speak about your Son Jesus. Mientras hablamos de tu Hijo Jesús, Anoint us to preach with authority, úngenos para predicar con autoridad, with power, con poder, with love, con amor with wisdom. y con sabiduría. And may our hearts be open Y que nuestros corazones estén abiertos to receive your truth. para recibir tu verdad. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. If you were to ask Si le preguntaras a group of believers a un grupo de creyentes the question, la pregunta, why did Jesus come to the earth? ¿por qué vino Jesús a la tierra? I believe that the majority of people would say, Yo creo que la mayoría de la gente diría, well, Jesus came to die for our sins bueno, Él vino a morir por nuestros and pecados to save us. y para salvarnos. And this answer is true. Y esta respuesta es All correcta. right, before anyone says, wait, what you going to say about that? Antes de que alguien diga, ¿y qué tú vas a decir de eso? He did come to save us and die for our sins. Él sí vino para salvarnos y morir por nuestros pecados. But this answer is also incomplete. Pero esta respuesta también está incompleta. Jesus Jesús came to the earth vino a la tierra for many reasons. por muchas razones. If you were to do any research online, Si fueras a hacer una investigación en línea, you will find encontrarías that people say que la gente dice that Jesus came to the earth que Jesús vino a la tierra for 3 reasons, por 3 razones, 5 reasons, por 5 razones, 7 reasons, 7 razones, 8 reasons, 8 razones, 12, 12, 25, 25, 31. 31. I even found an article that said 48 reasons Aún encontré un artículo que decía 48 razones of why Jesus came to the earth. de por qué Jesús vino a la tierra. What I would like to do, Lo que me gustaría hacer, don't worry, I ain't going to preach 48 reasons. no se okay? preocupen, no le voy a dar 48 razones. I would like to provide you with a summary Me gustaría darle un resumen of what I believe de lo que yo creo are the most important reasons son las razones más that importantes Jesus came to the earth. por la cual Jesús vino a la And I tierra. want to share with you Y specifically le quiero compartir específicamente 5 reasons 5 razones that Jesus came to the earth. que Jesús vino a la tierra. 5 reasons. 5 And razones. these 5 reasons Y estas 5 razones summarize resumen all of the other reasons todas las otras razones that we can find in the Bible. que podemos encontrar en la Biblia. Here's reason number 1. Aquí está la razón número 1. Why did Jesus come to the earth? ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Why did Jesus become a man? ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Number 1, Número 1, to reveal the Father para revelar al Padre and to do his will. y hacer su voluntad. Say with me. Diga conmigo. Jesus came Jesús vino to reveal the Father para revelar al Padre and to do his will. y hacer su voluntad. Look at what it says in John chapter 14, Mira lo que dice Juan 14, beginning in verse 5. empezando en el versículo 5. Thomas said to him, Lord, we do not know where you're going. How do we know the way? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. If you had known me, you would have known my Father also. From now on, you know him and have seen him. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesus said to him, have I been so long with you, and yet you have not come to know me, Philip?
He who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Throughout the centuries, A través de los siglos there have been many people han habido muchas personas who have spoken que han hablado on behalf of God. de parte de Dios. And many of these people Y muchas de esas personas have not always represented no siempre han representado correctly who the correctamente Father is, quién el Padre es. especially in the time of Christ, Especialmente en el tiempo de Cristo, where we have different factions donde tenemos diferentes facciones or groups o grupos within Judaism. dentro del judaísmo. We had the Pharisees, Teníamos los we fariseos, had the Sadducees, los saduceos, we had the Essenes, los isins, we had the Zealots, los celotes. we had many different groups, Teníamos diferentes grupos, all teaching people todos enseñándole al pueblo who God is quién Dios es and what He is like y cómo Él es and what is His will. y cuál es su voluntad. But when Jesus came, Pero cuando Jesús vino, He did not come Él no vino to show Himself. para mostrarse a sí mismo. He came Él vino to reveal to us para revelarnos who is God, quién es Dios, what He's like, cómo Él es, to reveal to us para revelarnos a nosotros what is His will, cuál es su what is voluntad, His character, cuál es su carácter, how does He want us to live. cómo Él quiere que vivamos. We remember from one of our messages already Si nos recordamos de uno de los that mensajes the Bible tells us que la Biblia nos in the dice book of en el Colossians, libro de Colosenses, chapter 1, capítulo in 1 verse y 15, verso that 15, Jesus que Jesús is the image es la of the imagen invisible God. del Dios invisible. In other words, En otras if palabras, you want to see si tú quieres ver the invisible God, al Dios invisible, you have to look at Jesus. tienes que ver a Jesús. He is, Él es, as Hebrews says, como dice in Hebreos, chapter en 1, capítulo 1, the exact representation la representación exacta of the glory of de la God. gloria de Dios. When you see Jesus, Cuando miras a Jesús, you see God the Father. ves a Dios el And Padre. what we just finished Y reading lo que acabamos de leer is when Jesus is about to be arrested, es cuando Jesús está a punto de ser and arrestado. He's telling His followers, Y Él está diciendo a sus hey, discípulos, do not be troubled. no se preocupen, Believe in God crean en and Dios believe also in y me. también créanme a mí. You know, if I'm going away, Si me voy, don't worry, I'm preparing a place for you. no se preocupen porque le estoy preparando una morada. And you know the way to where I'm going. Y ustedes saben ya el camino hacia donde voy. And so His disciples says, we don't know. Y los discípulos le dijeron, pero es que no sabemos. Yes, you do. Sí saben. I am the way. Yo soy el camino. I am the truth. Yo soy la verdad. I am the Y life. yo soy la vida. And anyone who wants to get to the Y Father, cualquiera que quiere llegar al Padre, because the place where you're going to be porque el lugar donde van a is estar in His es en presence. su But to presencia. get to Him, Pero para llegar a Él, you come through me. tienen que llegar a través de mí. But then they told him, Pero luego le dijeron, well, show us the Father bueno, then. muéstranos al Padre. And that'll be enough for us. Y eso va a ser suficiente. And Jesus tells them, but you've been with me this long, Y Jesús le dice, bueno, ha estado conmigo todo este tiempo and you still cannot discern y aún así no puedes that when discernir you look at me, que cuando me miras a when mí, you see the way I love, cuando miras la forma en que yo that's amo, the Father's love. ese es el amor del When Padre. you see the way I forgive, Cuando ves la forma en que yo that's perdono, the Father forgiving. ese es el Padre When perdonando. you see me heal, Cuando me ves sanar, it's the Father healing. es el Padre If sanando. we go to John chapter 6, Si vamos a Juan capítulo 6, put it on the screen. ponlo en pantalla. Jesus said, for I've come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Jesús dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Everything Jesus did Todo lo que Jesús hizo was the will of God. era la voluntad de Dios. And as He did the will of God, Y mientras Él hacía la voluntad de Dios, He revealed God's heart. Él reveló el corazón de Dios. He revealed the nature of God. Él reveló la naturaleza de Dios. And so when Jesus came to this earth,
Así que cuando Jesús llegó a la tierra, before we talk about his death, antes de hablar de su we muerte, have to talk about his revelation tenemos que hablar acerca de su and revelación how he reveals the Father. y cómo él revela al Padre. Now, why is this relevant to you and me? Ahora, ¿por qué es esto relevante para ti y Why is para it mí? important to know Porque es importante that saber Jesus came to reveal the Father? que Jesús vino a revelarnos al Padre. Because in the same way Jesus represents the Father, Porque de la misma forma que Jesús representa al Padre, we, his followers, nosotros, sus seguidores, represent Jesus. representamos a Jesús. And if Jesus represents the Y Father, si Jesús representa al then Padre, we are to represent Jesus. entonces nosotros tenemos que representar a If Jesús. Jesus came to do the will of God, Si Jesús vino a hacer la voluntad de Dios, then we are to do the will of God. entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. The life of Jesus, La vida de the Jesús, ministry of el Jesus, ministerio de the Jesús, actions of las Jesus, acciones de Jesús, all of it is to teach us todo eso es para and enseñarnos to be an example to y us para ser un ejemplo para nosotros on how we should live. de cómo debemos So the vivir. first reason Jesus came Entonces la primera razón por la cual Jesús vino is to reveal the Father es para revelar al Padre and to do his will. y para hacer su voluntad. Here's the second reason. Aquí está la segunda razón. Jesus came to the earth Jesús vino a la to tierra reveal, proclaim, and fulfill the truth. para revelar, proclamar y cumplir la verdad. Look at what it says in John chapter 18. Mira lo que dice Juan 18. Therefore Pilate said to him, "So you are a king?" Jesus answered, "You say correctly that I am a king. For this I have been born, and for this I have come into the world, to testify to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice." Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Look at Matthew chapter 5 verse 17. Mateo 5:17. Do not think that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish, but to fulfill. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesus Jesús came to reveal the truth. vino a revelar la verdad. Truth La verdad is important to God. es importante para Dios. If we look at John chapter 8 Si vemos a Juan capítulo 8 and verse 32, y el versículo 32, Jesus said these famous words, Jesús dijo estas palabras famosas. "You shall know the truth, Y conoceréis la verdad, and the truth y la verdad will set you free." La verdad os hará libre. If the truth sets us free, Si la verdad nos hace libre, then what does a lie do? entonces ¿qué hace una mentira? It enslaves us. Nos esclaviza, It binds us. nos ata, It deceives us. nos engaña, It confuses us. nos confunde. And so Jesus came to bring truth. Y entonces Jesús vino a traer verdad. The first thing we learn about the truth Lo primero que aprendemos acerca de la is verdad that truth is not just information. es que la verdad no es solamente información. Truth is a person. La verdad es una persona. That's why he said, "I am the truth." Por eso fue que él dijo, yo soy la And verdad. that's why in the same John chapter 8, Y por eso es que en Juan 8, where he says, "You will know the truth, and the truth will set you free." donde él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. If you jump down to verse Si 36, ustedes bajan al versículo 36, Jesus says, "Whoever the Son sets free is free indeed." Jesús dice, a quien sea que el Hijo libertare será verdaderamente libre. So Jesus connects truth Entonces Jesús conecta la verdad to himself. a sí mismo. And all those who know Y Jesus todo aquel que conoce a Jesús knows the truth. conoce la verdad. And all those who serve other Y gods todos aquellos que sirven otros dioses serve a lie. sirven una verdad. When Jesus came, Y cuando Jesús vino, he came to reveal the truth Él vino a revelarnos la verdad of who is God, de quién es Dios, of who we are without God, de quiénes somos nosotros sin Dios, but then to proclaim the truth, pero para proclamar la verdad, but also to proclaim the truth pero también para proclamar la verdad, that the same God que el mismo Dios, that we have been separated from, del cual hemos sido separados, he has now sent his Son ahora Él ha enviado a su Hijo in order to be able to bring us out of darkness, para poder sacarnos de las tinieblas, the darkness of confusion, las tinieblas
tinieblas de confusión, the darkness of idolatry, las tinieblas de the idolatría, darkness of depending on ourselves, las tinieblas de depender en nosotros the mismos, darkness of living in sin, las tinieblas de vivir en the pecado, darkness of doing our own will. las tinieblas de hacer nuestra propia voluntad. Jesus came to be our deliverer. Jesús vino para ser nuestro And libertador. through the truth he preached, Y a través de la verdad que él predicó and through the life he lived, y la vida que vivió, he came and he showed us él vino y nos mostró what truth really is. lo que la verdad verdaderamente es. And I love what we read in Matthew, Y me gusta lo que leímos en Mateo, that he did not come to abolish the law, que él no vino para abrogar la ley, but he came to fulfill it. sino para In cumplirla. other words, En otras palabras, he didn't come él no vino to start a new religion. para empezar una religión nueva. He didn't come Él no vino in order to do his own thing. para poder hacer su propia voluntad. He came Él vino to obey God para obedecer a Dios in the same commandments en los mismos mandamientos that none of us could obey God. que ninguno de nosotros podíamos obedecer a Dios. Adam could not obey God. Adán no pudo obedecer a Dios. Eve could not obey God. Eva no pudo obedecer a Dios. And every human being Y cada ser humano could not obey God. no pudo obedecer a Dios. But God sent Jesus Pero Dios envió a Jesús as a man como hombre to live the life we could not live, para que viviera la vida que nosotros no podíamos vivir. to die the death we could not do, Para morir la muerte que no podíamos morir. to give us the life we did not deserve. Para darnos la vida que no merecíamos. But all of this has to happen Pero todo esto tiene que acontecer through the vehicle of truth. a través del vehículo de la verdad. That's why Paul even tells us, Por eso es que Pablo nos dice, when you fight against the devil, cuando tú luchas en contra del enemigo, because our battle's not against flesh and blood, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, one of the things we need to put on us una de las cosas que nos tenemos que poner as the armor of God como la armadura de is Dios the belt of es el cinturón de verdad, truth, la verdad, honesty, honestidad, integrity, integridad, transparency. transparencia. Jesus Jesús showed us the truth. nos mostró la verdad. And through this, Y a través de the esto, reason it's relevant to us la razón por la cual es relevante para nosotros is that if Jesus came to teach truth, es que si Jesús vino a enseñar verdad, then we should teach his truth. entonces nosotros deberíamos enseñar su verdad. We should believe his truth. Deberíamos creer su verdad. We should walk in his truth. Deberíamos caminar en su verdad. We should fulfill his truth. Deberíamos cumplir su verdad. So Jesus came Entonces Jesús vino to reveal the Father para revelar al Padre and do his will. y hacer su voluntad. Jesus came Jesús vino to reveal, proclaim, and fulfill the truth. para revelar, proclamar y cumplir la verdad. And here's the popular one. Y aquí está la popular. Number 3. Número 3. Jesus came Jesús vino to seek and to save the lost. para buscar y salvar a los perdidos. Look at what it says in Luke chapter 19. Mira lo que dice Lucas 19. For the Son of Man has not come to seek and to save that which, for the Son of Man has come. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mark 10:45. Marcos 10:45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Why did Jesus come? ¿Por qué vino Jesús? To reveal the Father, Para revelar el to Padre, reveal the truth, para revelar la verdad, but also to rescue the lost. pero también para rescatar a los perdidos. The Bible tells us La Biblia nos dice that all have sinned que todos han pecado. and fallen short of the glory of God. Hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. And because of our sin, Y por nuestro pecado, the wages, la paga, the consequences, la consecuencia is that we receive death. es que recibimos muerte. But God has given us another gift, Pero Dios nos ha dado otro regalo, the gift of eternal life el regalo de la vida eterna through Jesus a Christ. través de Jesucristo. And the reason he does this Y la razón por la cual Él hace is esto because we cannot save ourselves. es porque no nos podemos salvar a nosotros And mismos. so Jesus came to the earth Entonces Jesús vino a la tierra not to condemn the world, no para condenar al mundo, but to save the world. sino para salvar al The mundo. Bible tells us in 2 Corinthians 5 La Biblia nos dice en 2 de Corintios 5 that Jesus became an
offering for sin, que Jesús se convirtió en una ofrenda para el pecado, so that we in Jesus para que nosotros en would Jesús become the righteousness of God. nos convirtiéramos en la justicia de Dios. Jesus came to seek and to save the lost. Jesús vino a buscar y a salvar a los In the perdidos. days we live in, En los días en que vivimos, a lot of people like to preach the opposite. a mucha gente le encanta predicar lo opuesto. You going to hell. Vas al infierno, You going to die. vas a morir, God is going to judge you. Dios te va a juzgar, He's going to send Él va a fire. mandar fuego, You're going to burn. te vas a quemar. And let me tell you this. Y déjeme decirle esto. If a person continues in their sins Si una persona continúa en su pecado and they die in their sin, y muere en su pecado, then that is going to be true. entonces eso sí va a ser cierto. But it's interesting. Pero es When you interesante. look at the ministry of Jesus, Cuando tú miras el ministerio de Jesús, John the Baptist Juan el Bautista was preaching estaba predicando that there was someone coming after him que vendría alguien después de that él was going to baptize with fire. que iba a bautizar con fuego. Now, in his mind, Ahora en su mente, he was thinking of the fire of judgment. él estaba pensando en el fuego del But juicio. when Jesus came, Pero cuando Jesús vino, he wanted to clarify, él quería I'm clarificar. not bringing the fire of judgment. No quiero traer el fuego del juicio, I'm bringing the fire of the Holy Spirit sino el fuego del Espíritu Santo. to all those who believe. A todos aquellos que The creen, Father has promised el Padre ha prometido that he would send the Holy que Spirit. enviará su Espíritu Santo. And we know that Jesus spoke Y sabemos que Jesús habló in Luke 4, en Lucas 4, the text that we read at the beginning. el texto que leímos al He principio. said, the Lord is upon me. Él dijo, el Señor está sobre The mí. Spirit of the Lord El Espíritu del Señor has anointed me me ha ungido to preach good news para to predicar el the Evangelio poor. a los pobres. And then when you get to verse Y 19, luego cuando llegas al 19, it's something interesting. hay algo He said interesante. to proclaim the favorable year of the Él Lord. dijo para proclamar el año favorable del Señor. What Jesus is quoting Lo que here Jesús está citando ahí is Isaiah 61 es Isaías 61, from verses 1 to 3. del 1 al 3. And if you read that Y passage, si lees ese that pasaje, passage actually ends with judgment. ese pasaje termina con But juicio. when Jesus quoted it, Pero cuando Jesús lo citó, he did not read the part about judgment. él no leyó esa parte que tenía que ver con juicio. He stopped on the Él verse paró en el that he verso came to proclaim que él vino a the proclamar favorable year of the Lord. el año agradable del Señor. Do you know what that is? ¿Ustedes saben qué es eso? To understand that, you have to know the Old Testament. Para entender eso, ustedes necesitan saber el Antiguo Testamento. In the law, En la ley, God provided Dios proveyó that every 50 years que cada 50 there años would be this one year habría un año that would be called the year of Jubilee. que se llamaría el año de Yeah, the jubileo. jubileo. Okay? And in that year, Y en ese año, everyone who was sold as a slave todo el que había sido vendido como esclavo needed to be set free. debía ser libertado. Anyone who lost property, Quien sea que perdió su propiedad, it was supposed to be restored to them. estaba supuesto a ser restaurada a ellos. That Jubilee year Ese año de jubileo was called, se llamaba, or it was known as the year of the Lord's favor. se conocía como el año del favor del So Señor. Jesus is saying, Entonces Jesús está diciendo, I came yo to vine proclaim the good news. para proclamar las buenas I nuevas, came yo to vine give sight to the para blind. darle vista a los I ciegos, came yo vine to set captives free para and libertar a los to cautivos proclaim y para proclamar the Jubilee, el jubileo, the year el año of God's favor, del favor de the Dios, season de la temporada of salvation, de salvación, the season la temporada of deliverance, de liberación, the season la temporada of redemption. de redención. I am not here Yo no estoy to aquí condemn the world, para condenar el but that the mundo, world would be saved through me. sino para que el mundo sea salvo a través de mí. And this is beautiful, Y eso es hermoso, because the reason that this applies to us, porque la razón por la cual esto aplica a nosotros, besides the fact aparte del hecho that it's only through Jesus we can get salvation, que es solamente a través de Jesús que podemos ser salvos, it also teaches us también nos enseña that if he came to seek
and save the lost, que si Él vino para buscar y salvar a los perdidos, then we also entonces nosotros should también have a heart deberíamos tener un corazón for those who don't know Jesus, para aquellos que no conocen a Jesús, for those who are afflicted, para aquellos que están for afligidos, those who are oppressed, para aquellos que están for oprimidos, those who are sick, para aquellos que están for enfermos, those who are lost. para aquellos que están perdidos. Our hearts Nuestros corazones should be moved deberían ser to conmovidos pray para orar and to share y para the compartir good news las buenas nuevas, that you don't have to die in sin, que no tienes que morir en that you pecado, don't have to die away from que God, no tienes que morir apartado de Dios, that He has provided a sacrifice que Él ha proveído un to sacrificio take away our sins, para quitar nuestros to pecados, bring us forgiveness, para darnos perdón, so that we can be saved, para ser salvos, receive eternal life, recibir vida and eterna have a y place tener un lugar in the family of en God. la familia de Dios. Jesus Jesús came to seek and save the lost. vino a buscar y salvar a los perdidos. Number 4. Número 4. And I want to have a little fun here. Y quiero divertirme un poquito aquí. Jesus, Jesús. number 4, Número 4. came to destroy the works of the devil. Vino para destruir las obras del diablo. 1 John chapter 3. Primera de Juan capítulo 3. The one who practices sin is of the devil. Wow, John, take it easy. For the devil has sinned from the beginning. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Do you remember in Genesis ¿Se acuerdan en Génesis, when Adam and Eve fell, cuando Adán y Eva cayeron, that God confronted them? que Dios lo confrontó? Do you remember what God said to the serpent? ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a la serpiente? He cursed Adam, Él maldijo a or he Adán, cursed the earth. maldijo a la All tierra, right? He cursed Eve, maldijo a Eva then he cursed the serpent. y maldijo a la serpiente. And part of the curse Y parte de la maldición that came upon the serpent, que vino sobre la serpiente, he said to the serpent, Él le dijo a la serpiente: you see how you deceived this woman, tú ves cómo tú engañaste a esta mujer, which led now to the downfall of humanity lo cual llevó a la caída de toda la humanidad because of Adam's sin. por el pecado de Adán. The same way you deceived this woman, De la misma forma en que tú engañaste a esta mujer, one day un día I'm going to lift up a woman yo voy a levantar una mujer and I'm going to put a seed in her. y yo voy a poner una Semilla. semilla. Yeah. I'm going to put a seed in her. Yo voy a poner una semilla en ella. And the seed of this woman, Y la semilla, there's another word. Ay, la simiente. hey, come on, man. All right. All right. I was going to be lost. Whatever you said, I was going to be all right. The seed of this woman, La simiente de esta mujer. one day, Un día you are going to harm its heel. tú vas a herirlo en El calcañar. el I calcañar. remember that. I know. All right. You are going to strike it in its heel. Lo vas a herir en el calcañar, But he pero él is going to step te va a pisar on your head. la cabeza. That's Genesis 3:15. Eso es Génesis 3:15. In theology, En teología, that verse ese verso is known as the proto-evangel. se conoce como el protoevangelio. Proto means first. Proto significa primero, Evangel, good news. evangelio, buenas nuevas. This was the first Este place fue el primer where lugar God proclaimed the good news donde Dios proclamó las buenas of nuevas Jesus Christ. de Jesucristo. The verse that says El versículo que that the dice seed of the woman que la simiente de la mujer was going to crush, iba a desbaratar, pisotear, pisotear the head of the serpent. la cabeza de la serpiente. And what God was referring to Y a there, lo que Dios se estaba refiriendo the allí, woman he was speaking about, la mujer que él le estaba hablando, how many know who it is? ¿quién sabe quién es? The Virgin Mary. La Virgen María. God came to a virgin. Dios vino a una And virgen he sent his angel. y mandó su And ángel. the angel told Mary, Y el ángel le dijo a María, there's going to be a son inside of you. va a haber un hijo dentro de He's ti. going to reign
Él va a reinar and he's going to be called Jesus. y él va a ser llamado Jesús. And the Holy Spirit Y el Espíritu is Santo going to come upon you. va a venir sobre ti. And one day, Y un día, the Holy Spirit came upon El Mary Espíritu Santo vino sobre María and planted the y seed plantó esa simiente of the person of Jesus. de la persona de Jesús. And the man was born Y el hombre nació fully God. 100% fully Dios man. y 100% And when he hombre. became 30 years Y old, cuando tuvo 30 años, God released him. Dios lo desató And he went out into the wilderness y él entró al desierto after being baptized in luego water. de ser bautizado en agua And he confronted the devil. y confrontó al diablo. And the Bible says Y la Biblia dice that after he overcame que después que venció the temptations of Satan, las tentaciones de that Satanás, Satan would go away for some time. que Satanás se fue por un tiempo. And then, Y luego, at the end of the story, al final de la historia, Satan comes back. Satanás regresa. Not this time through a woman, No con una mujer, but through a man. sino con un hombre, His disciple, sus one of discípulos, his close disciples, uno de sus discípulos cercanos, Judas. Judas. He betrays Jesus. Él Traiciona. traiciona a He Jesús. betrays Él Jesus. traiciona a Jesús. It causes for Jesus to be arrested. Y eso causa que Jesús sea arrestado. Oh. It takes Jesus to the place where now he's going to give up his life. Eso lleva a Jesús al lugar donde ahora Él va a entregar su vida. And they beat him Y lo golpean and they mock him y se burlan de and they Él make him carry this wood y lo hacen que cargue esta madera to this mountain called Calvary. a este monte llamado Calvario. And the devil Y el diablo is probably rejoicing, probablemente se estaba regocijando, thinking that he's about to kill pensando que Él iba a matar the Son of God. el Hijo de Dios. And when he puts him on the Y cross, cuando lo pone en la cruz, he hears what Jesus is saying. Él escucha lo que Jesús está diciendo. Father, Padre, why have you forsaken ¿por qué me me? has abandonado? My God, my God. Mi Dios, mi And you can Dios. probably imagine Y Satan posiblemente te puedes imaginar and a all his Satanás y demons todos sus demonios laughing. We riéndose. did it. Lo hice. We did Lo it. hicimos. He's crucified. Está He's crucificado. going to Va a die. morir. We don't have to worry about him No anymore. tenemos que preocuparnos por él ya. And then Jesus said one Y word luego Jesús dijo una or palabra one phrase. o una frase. He said, "It is finished." Dijo, consumado es. And I can imagine the devil opening his Y yo eyes. imagino al diablo abriendo los ojos. Yeah, it is finished. Sí, claro que se terminó. That we defeated you. Que te vencimos. But Jesus said the next phrase. Pero Jesús dijo otra frase. Father, Padre, into your en hands tu mano I commit my spirit. encomiendo mi And espíritu. the Bible Y says la Biblia dice that the moment que el momento that Jesus died, que Jesús murió, the veil el velo that was in the que temple estaba en el templo was torn fue from rasgado top to de bottom. arriba a And abajo. the saints Y los santos that were in their que graves estaban en sus came tumbas back to life vivieron a la and vida began to go through the city. y empezaron a ir por la ciudad. Satan must have been like, what is going on? Satanás seguro dije, ¿qué es lo que está And pasando? then 3 days Y later, luego 3 días the después, tomb la tumba where Jesus' body was laid, donde estaba el cuerpo de Jesús, covered with scars, cubierto de telas, with blood. con sangre. That same body Ese mismo cuerpo came back to life, regresó a la vida, totally renewed, totalmente with renovado, authority. con autoridad, with power. con poder. And the Bible tells Y us la Biblia nos that in dice the early morning, que en la mañana the stone that was on the tomb, esa piedra que estaba en la tumba, angels removed it. los ángeles la quitaron. And Jesus Y Jesús began to manifest himself empezó a manifestarse to his a disciples. sus discípulos. Why is this important? ¿Por qué es esto importante? What does this have to do with destroying the works of the ¿Qué devil? tiene esto que ver con destruir las obras del diablo? Because Jesus Porque Jesús was fulfilling estaba the cumpliendo proto-evangel, el the protoevangelio, first announcement of the el gospel, primer anuncio del the evangelio, first promise of God la primera promesa de Dios that he was going to deal with Satan. de que él iba a lidiar con And Satanás through Jesus' death y a través de la muerte de Jesús on the cross, en la cruz, through his a blood, través de su and sangre through his resurrection, y su resurrección. the Bible tells La us Biblia nos dice that Jesus que Jesús disarmed desarmó the powers and authority, los poderes y autoridades, trampling over the enemy, pisoteando al pisoteando al enemigo. enemigo,
making a public spectacle of them haciendo un espectáculo de ellos on the cross. en la cruz. And so through the death of Jesus, Así que a través de la muerte de he Jesús, steps on the devil's head. él pisa sobre la cabeza del The diablo. serpent hit him on his heel. La serpiente lo hirió en el calcañar. That's his death. Esa es su muerte. But with his own death, Pero con su propia muerte, he steps on the devil's head. él pisa la cabeza del And diablo. his death Y su muerte does more hace más than everything he did while he was alive. que todo lo que él hizo mientras estaba vivo. A preacher named David Martinez Un predicador llamado David made Martínez this comparison. hizo esta He comparación. said Jesus Él dijo, Jesús was like Samson. fue como Sansón. Samson, at the last part of his death, En la última parte de the su Bible muerte, says la Biblia he dice killed more que él Philistines mató más at filisteos the end when he al died final cuando murió than throughout his whole time que a as a través de judge. toda su vida como juez. And Jesus, Y Jesús he destroyed more power. destruyó más He poderes, destroyed more demons. destruyó más He demonios, destroyed more strategies destruyó más with estrategias his death con su muerte than when he was casting out demons in ministry. que cuando él estaba echando fuera demonios en su ministerio. Jesus Jesús came to destroy vino a destruir the works of the devil. las obras del diablo. Now, why is this important to us? Ahora, ¿por qué es esto importante para Why is this nosotros? relevant? Porque es relevante. Because we should have the same attitude. Porque deberíamos tener la misma actitud. Wherever Satan is working, Donde sea que Satanás está trabajando, our attitude nuestra actitud should be to destroy it. debería ser destruirla. Is he causing division? Está causando Then división, we will bring unity. entonces traemos unidad. Is he causing chaos? Está causando Then caos, we will get on our knees and pray. entonces nosotros nos ponemos de rodillas y oramos. Is he binding people? Está atando We personas, shall come and pray for their deliverance. nosotros venimos y lo libertamos. Is he taking people to hell? Está llevando personas al Then infierno, we will preach the gospel. entonces nosotros predicamos We el will go to the end evangelio. of the earth, Iremos a los confines de la tierra, proclaiming the good news, proclamando las buenas nuevas, making disciples, haciendo discípulos of all de nations, todas las naciones, baptizing them bautizándolos in the name of the Father en el nombre del and of Padre the Son y del Hijo and of the Holy y del Espíritu Spirit, Santo, and teaching them to y obey enseñándole a obedecer everything that Jesus commanded. todo lo que Jesús mandó. And lo, Jesus would be with us Y Jesús va a estar con nosotros to the ends of the earth, hasta los confines de to la the ends tierra, of the ages. hasta el final del Wherever we see mundo. the works of Satan, Donde sea que veamos las obras de Satanás, don't be afraid, no tengas miedo, don't be intimidated. no seas intimidado. Wherever you see Satan working, Donde sea que veas a Satanás obrando, pray against it ora en contra de eso and work against it. y obra en contra de eso. And here's the last reason Y aquí está la última razón that Jesus came to the earth: por la cual Jesús vino a la tierra, to establish and inaugurate the kingdom of God. para establecer e inaugurar el reino de Dios. Look at what it says in Mark chapter 1 verse 15. Mira lo que dice Marco 1:15. And saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. What was the message ¿Cuál fue el mensaje that Jesus began to preach que Jesús empezó a predicar when he started his ministry? cuando él empezó su ministerio? It was repent Fue arrepentíos and believe, y creed, because the kingdom of God porque el reino de Dios is here. está aquí. Oh my God. What was Jesus trying to say? ¿Qué estaba Jesús tratando de decir? When we speak of the kingdom of God, Cuando hablamos del reino de Dios, I don't have the time to get into all the theology behind it, no but tengo el tiempo para entrar en toda la teología con eso. when you think of the kingdom of God, Pero cuando piensas en el reino de I want you to Dios, think about the government of God. yo quiero que pienses acerca del gobierno de In Dios. God reigning En Dios reinando over the universe, por encima del universo, but also inside of each of our hearts. pero también dentro de cada uno de nuestros And corazones. so every person who becomes a Christian Entonces cada persona que se convierte a cristiano becomes a citizen se convierte en un ciudadano of the government del gobierno or the kingdom o del reino of God. de Dios. And Jesus, Y Jesús, when he says repent cuando él dice arrepentíos and believe, y creed,
The kingdom of God is here. que el reino de Dios está aquí. That didn't mean Eso no significa that God was not reigning before. que Dios no estaba reinando antes. It doesn't mean No significa that God was not sovereign before. que Dios no fue soberano It antes. doesn't mean No significa that God was not in charge before. que Dios no estaba a cargo antes. What Jesus was declaring Lo que Jesús estaba declarando was that in the beginning, es que en el principio God gave dominion Dios dio dominio to man, al hombre and man, y el hombre through his sin, a través de su pecado surrendered it to Satan. se lo rindió a Satanás. But now, the last Adam, Pero ahora el último Adán, the Son of Man, el hijo del and hombre the Son of God y el hijo de Dios is back está de regreso and is here y está aquí to demonstrate God's authority para demostrar la autoridad de Dios and establish his y will. establecer su voluntad. That's the reason why he taught us to pray. Por eso fue que él nos enseñó a orar. Our Father who art in heaven, Padre nuestro que estás en el cielo, hallowed be your name. santificado sea tu nombre. Your kingdom come. Venga tu reino. Your will be done Hágase tu voluntad on earth as it is in heaven. en la tierra como en el cielo. Because the mission of Christ Porque la misión de Jesús was to establish the dominion of God era establecer el dominio de Dios through his ministry a través de su and ministerio through his person. y a través de su persona. And Jesus is letting us Y know, Jesús nos está dejando saber, I have come yo he venido to restore para restaurar what Satan has robbed. lo que Satanás se había robado. I have come Yo he venido to establish para establecer what was broken down in Genesis. lo que se quebró en Génesis. I am here Yo estoy aquí to establish para and establecer inaugurate e inaugurar the kingdom of God. el reino de Dios. If you look at the teachings of Jesus, Si tú miras las enseñanzas de Jesús, you know you're going to notice something. tú vas a notar algo. The main topic El tema principal that Jesus spoke about del cual Jesús habló was the kingdom of God. era el reino de Dios. And Jesus said this parable. Y Jesús dijo esta For parábola. the kingdom of God Porque el reino de is Dios like a farmer es como un granjero who went to sow seed. que fue a plantar semillas. The kingdom of God El reino de Dios is like a field es como un campo that's filled with wheat and filled with tares. que está lleno de trigo y cizaña. The kingdom of the things that Jesus taught, Todo lo que o las cosas que Jesús enseñó, his message su mensaje was the kingdom of God. era el reino de Dios. And I love this one parable Y yo amo esta parábola that Jesus said que Jesús dijo in Matthew 13. en Mateo 13. He says the kingdom of God Él dijo, el reino de or the Dios kingdom of heaven o el reino de los cielos is like a mustard seed which a man took and sowed in his field. es como una semilla de mostaza que un hombre tomó y plantó en su campo. Verse 32. El 32. And this is similar, and this is smaller than all the other seeds, but when it is full grown, it is larger than the garden plants and becomes a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches. Y esta semilla es más pequeña, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Jesus compares Jesús compara what he was about to do lo que él iba a hacer to a mustard seed, con una semilla de mostaza. something that starts small, Algo que empieza pequeñito, but then grows and becomes bigger. pero luego crece y se hace más grande. He was there first, Él estuvo ahí primero, but then he got 12 disciples. pero luego consiguió 12 discípulos. And those 12 Y esos disciples 12 also got 70 others. también buscaron 70 más. And those Y 70 esos 70 also had a multitude after that. tuvieron una multitud después de And eso. from the time of Jesus, Y del tiempo de the Jesús, kingdom of God el reino de Dios has been growing ha estado creciendo and growing. y creciendo. And even when Satan Y aun cuando Satanás tries to throw everything he can trata de tirar todo lo que tiene to detain the kingdom, para detener el the reino, kingdom of el God reino de Dios cannot be detained. no puede ser The detenido. kingdom of El God reino de Dios cannot be stopped. no puede ser parado. What Jesus started, Lo que Jesús what empezó, Jesus lo established, que Jesús the estableció, dominion of God el dominio de Dios on the earth en la through the tierra person of a Jesus. través de Jesús. No man, Ningún hombre, no devil, ningún diablo, no sin, ningún pecado, no trials, ningún
prueba, no problem ningún problema can detain puede contener and stop o parar the dominion of God over the earth el dominio de Dios sobre la tierra through Jesus Christ. a través de Jesús. Jesus Jesús is king, es rey and his kingdom y su reino at the moment is not of the earth, ahora mismo no es terrenal, but one day pero un día he's coming again. Él va a regresar And when he y returns, cuando Él regrese, the Bible tells la us Biblia nos dice that he is going to reign on the earth, que Él va a reinar en la and tierra those who have died in Christ y aquellos que han muerto en will Cristo have a place with him in his kingdom. van a tener un lugar con Él en su We reino. will not be hurt by the second death, Nosotros no vamos a ser heridos con la segunda muerte, but our names will be written in the book of life, sino que nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida and we shall reign with Christ y reinaremos con Cristo for 1,000 years por mil and años then into y eternity. luego hasta la It's going eternidad. to start small Eso va a iniciar pequeñito and end up big. y va a terminar Let grande. me say this story and then I'll finish. Voy a decir esta historia y luego concluyo. How many have ever read the story of Daniel, the book of Daniel? ¿Cuántos han leído el libro de Daniel? In the book of Daniel, En el libro de Daniel, he has a dream. él tiene un sueño. Sorry. He interprets a dream. Él interpreta You un see, I sueño. was going to have to come back next week, say, church, I'm sorry. I said he had a dream. No, okay. He interprets a dream Él interpreta un sueño that King Nebuchadnezzar, que el rey Nabucodonosor, woo, Nabucodonosor, say it again. Nabucodonosor, Okay, good. That King Nebuchadnezzar, que el rey who was Nabucodonosor, the king of Babylon, que era el rey de Babilonia, he had this dream about this statue. él tuvo este sueño de una estatua And it was a statue that had gold, y era una estatua que tenía oro, then silver, después plata, then bronze, después bronce, then iron, después and hierro, then iron and clay, después hierro y barro. y barro. Gracias. And each of those Y materials cada uno de esos materiales represented a different empire representaba un imperio distinto that was going to come to the earth. que iba a venir a la tierra. But here's what's interesting. Pero esto es lo que es interesante. In that dream, En ese sueño, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, he sees a mountain él ve una montaña and he sees this rock. y él ve esta roca And he says it was a rock that was formed, but not by human hands. y él dijo, fue una roca que se formó pero no por manos humanas. And that rock Y esa roca came and hit the foot vino y le dio en los pies of this statue. a esa estatua. And when it hit it, Y cuando la golpeó, the statue falls la estatua se and cae is y destroyed. es destruida. But that stone Pero esta piedra becomes a great mountain. se convierte en una montaña gigante. That dream Ese sueño was God revealing to Nebuchadnezzar. era Dios revelándole a Nabucodonosor. There are many nations Hay muchas naciones and kingdoms y reinos and y empires imperios that are going to come in history. que van a venir a través de la historia. But one day, Pero un día there's going to be an empire. va a haber un imperio, There's going to be a kingdom va a haber un reino established by someone establecido por alguien who was not formed by human que no fue hands. formado por manos humanas. And when he Y comes, cuando Él venga, he's going to Él destroy va a destruir all the empires of this world, todos los imperios de este mundo, all the kingdoms of this todos world, los reinos de este mundo, and he shall be established, y Él va a ser establecido. and his kingdom Y su reino shall not be shaken, no va a ser conmovido, but will remain forever. sino que va a permanecer por siempre. Church, what can I tell you from this? Iglesia, ¿qué le puedo decir de esto? Why does this matter to us? Porque esto nos importa. Because every person Porque cada persona who is part of the kingdom of God que es parte del reino de Dios is on the team that wins. está en el equipo ganador. Right now, Ahora mismo we have different parties, tenemos diferentes partidos partidos, políticos that can tell the churches when to open and when to close. que le pueden decir a la iglesia cuándo abrir, cuándo cerrar. That can tell people when to put vaccines and when not to put vaccines. Que le pueden decir a la Shut gente up. cuándo vacunarse y cuándo no. That can determine when to kill a baby and when not to kill a Que baby. pueden determinar cuándo matar un bebé y cuándo no. That can open doors for you and can close doors for you. Que pueden abrirte puertas o cerrarte puertas. And right now, Y ahora there mismo are nations with the power hay naciones con el to poder destroy other nations de destruir otras naciones with nuclear weapons. con
armas nucleares. And we see a world Y vemos un mundo where it feels donde se as siente if darkness is winning, como que si las tinieblas están ganando. where we see Christians being persecuted, Donde vemos a cristianos siendo we perseguidos, see Christians being killed, cristianos siendo asesinados, Christians being martyred. cristianos siendo But I asesinados. need to tell you Pero tengo que that decirles Satan has his time, que Satanás tiene su tiempo, but his time is limited. pero su tiempo es There limitado. is a kingdom Hay un that reino has been que ha established, sido that is establecido, growing, que está and creciendo will not be y detained. no va a ser And detenido. the gates of Hades Y las puertas del will Hades not prevail against it. no van a prevalecer en Through the contra church, de la iglesia, through the a church, través de la iglesia, preaching the gospel predicando el evangelio and doing the will of God y haciendo la voluntad de and Dios seeking His kingdom y first buscando su reino and His primero y righteousness. su justicia. We will not be stopped. No vamos a ser detenidos. They can kill our body, Pueden matar nuestro but they cuerpo, can't kill our soul. pero no pueden matar They nuestra can't kill alma. our spirit. No pueden matar nuestro They can't espíritu. kill our God. No pueden matar a nuestro They can't Dios. kill our Christ. No pueden matar a nuestro Cristo. God has established His kingdom Ya Dios ha establecido su reino through Jesus. a través de Cristo. And we are to live as citizens Y nosotros tenemos que vivir como who ciudadanos represent that kingdom. que representan ese reino. And I conclude with this. Y yo concluyo con esto. Jesus Jesús came to this earth for many reasons. vino al mundo por muchas razones. I believe those reasons can be summarized into 5. Yo creo que esas razones pueden ser resumidas en He 5. came to reveal the Father and do His will. Vino a revelar al Padre y a hacer su voluntad. He came to reveal, proclaim, and fulfill the truth. Vino a revelar, a proclamar y a cumplir la verdad. He came to seek and save the lost. Vino a buscar y a salvar a los He perdidos. came to destroy the works of the devil. Vino a destruir las obras del diablo. And He came to establish and inaugurate the kingdom of God. Y vino a establecer e inaugurar el reino de Dios. Each of these reasons Cada una de estas razones should impact debería impactar and influence e influenciar how we live cómo vivimos and relate to God y cómo nos relacionamos con and Dios the world. y el mundo. So I end with this question. Así que yo concluyo con esta pregunta. How will you apply ¿Cómo vas a aplicar tú each of these reasons cada una de estas razones in your own life? en tu propia vida? Amen. Amén.